Vectores. Con este tutorial se podrá a. Ser capaz de identificar la magnitud, dirección y sentido de un vector. b. Identificar las componentes de un vector. c. Caracterizar geométricamente al vector u. En términos de los vectores unitarios, y j asociándolos con las componentes del vector u, de la forma u igual a i más b, j. Esta es la historia de una travesía de Marco y su hermano Polo. Ellos anhelan tomar una manzana de un árbol, pero tenía un pequeñísimo problema. Dicho árbol se encontraba en la cima de una montaña que no podían escalar, por lo que, como buenos hermanos, hicieron lo más lógico para resolver el problema. Discutir. Ellos sabían que necesitaban arrojar una piedra para poder obtener la manzana, por lo que a Polo se le ocurrió una idea. Recordó de sus conocimientos que una doctora de su universidad le había enseñado. Usar magnitudes para ver cómo deberían hacer el lanzamiento de la piedra. ¿Magnitudes? Polo, todo emocionado por saber que su aprendizaje no fue en vano. Sí, magnitudes, nos permiten presentar qué tanto hay de algo. Por ejemplo, el tiempo en segundos, la temperatura en grados centígrados y la masa en gramos. Solo necesitamos un valor y una unidad de medida. Estos podemos llamarlos como magnitudes escalares, o escalares. ¿Entonces con el valor de un escalar podemos resolver el problema? No. Existen magnitudes que no pueden ser definidas únicamente por un valor y una unidad. Para eso hacemos uso de vectores. Además de estar compuestos de un valor numérico, llamado módulo o magnitud, los vectores también especifican una dirección y un sentido. Por ejemplo, no es lo mismo empujar una caja a la derecha que a la izquierda, que colina arriba o colina abajo. ¿Entonces eso es un vector? Sí. Esto es un vector en un plano. Esto es, en dos dimensiones. Un vector está compuesto por un sentido, indicando la dirección hacia la cual será lanzado. Y un módulo, que representa la magnitud, en este caso, el valor de la fuerza con la que debe ser lanzado. Además, incluye una dirección que corresponde al ángulo en el que lanzaremos la piedra. Este ángulo nos permite determinar la orientación que tomará el vector, o nuestro lanzamiento, y se mide en grados, variando desde 0 hasta 360 grados. Continuando con la explicación Marco. Cuando el vector se genera desde el origen del plano, se le denomina vector posición. En nuestro caso, el lanzamiento se origina desde el lugar en el que estamos parados, siendo este el punto inicial del recorrido de la piedra, mientras que el punto final será el momento en que golpeemos la manzana. Es importante destacar que el vector puede originarse en cualquier posición del plano. Sin embargo, el vector posición siempre se origina en un punto 0,0. Con lo anterior Marco, ya debería quedarte claro cuáles son los elementos que componen a un vector. Ok, pero ¿cómo podemos visualizarlo geométricamente en el plano? Utilizaremos componentes que describen cómo se mueve o desplaza un vector a lo largo de un eje en el plano. Un vector está compuesto por sus componentes, tanto de forma vertical, denotada por B, como en la horizontal, denotada por A. La componente A representa la distancia horizontal entre los puntos F y D, mientras que B representa la distancia vertical entre los mismos puntos. Eso lo entiendo, pero ¿cómo generamos las componentes vertical y horizontal? Muy fácil. Utilizaremos vectores unitarios para generarlos. Déjame explicarte. Los vectores unitarios I y J son vectores con una magnitud de 1, y están asociados a los ejes coordenados, como se muestra en la figura. Estos vectores nos ayudan a determinar la dirección de cada componente. Es decir, I igual a 1,0 representa el desplazamiento horizontal. Y J, que es 0,1, el vertical. Si multiplicamos el vector unitario I, por ejemplo, por el escalar 6, obtendríamos un vector con componente 6,0, lo que significa que nos moveríamos hacia la derecha 6 unidades. ¿Y cómo puedo representar eso? Podemos representar un vector de la forma U igual a A, B, que es lo mismo que A, I, más B, J, siendo igual que U de X y U de Y, o sea los componentes horizontal y vertical del vector. Por ejemplo, sabemos que el vector unitario I representa la componente horizontal, lo que implica que el vector resultante se dirige hacia la izquierda o la derecha, según el valor del escalar A, positivo o negativo, que se multiplique por el vector unitario. Este valor del escalar será la componente horizontal del vector resultante. En este caso el vector U. Además, podemos observar que las expresiones que representa el vector U varían simultáneamente con los escalares que multiplica al vector unitario I. En resumen, la expresión del vector en términos de I y J nos permite visualizar una forma de representar el vector resultante U. De igual manera, este comportamiento se observa para el vector unitario J, el cual indica el movimiento vertical que tomará nuestro vector. Es decir, ir hacia arriba o hacia abajo. Los valores de los escalares determinarán este movimiento, por lo que es importante comprender su significado al generar nuestro vector.
En pocas palabras, el vector u es el resultado de la suma geométrica de los vectores a, i y b, j, como te lo muestro a continuación. De manera general, observamos cómo las componentes horizontal y vertical del vector se modifican mediante valores escalares y los vectores unitarios. Estos cambios alteran la forma del vector, que puede variar dependiendo de los valores asignados, dando lugar a diferentes representaciones geométricas. Si utilizamos vectores, marco, podremos determinar la dirección y rapidez que debe tomar la piedra para ser lanzada. Con eso, podremos calcular cuánto se desplazó horizontal y verticalmente hasta alcanzar la manzana que podremos comer después. Vectores. Con este tutorial se podrá a. Ser capaz de identificar la magnitud, dirección y sentido de un vector. b. Identificar las componentes de un vector. c. Caracterizar geométricamente al vector u. En términos de los vectores unitarios, i y j asociándolos con las componentes del vector u, de la forma u igual a i más b, j. Esta es la historia de una travesía de Marco Y su hermano Polo. Ellos anhelan tomar una manzana de un árbol, pero tenía un pequeñísimo problema. Dicho árbol se encontraba en la cima de una montaña que no podían escalar, por lo que, como buenos hermanos, hicieron lo más lógico para resolver el problema. Discutir. Ellos sabían que necesitaban arrojar una piedra